Bueno, entonces ahora vamos a ver el tratamiento de la diabetes. Primero, tenemos que el tratamiento de primera línea siempre va a ser la metformina junto a los cambios de estilo de vida. Esto va a ser lo más importante. Todo paciente que le diagnostiquemos diabetes según las metas establecidas, entonces le vamos a enseguida a mandar la metformina y los cambios de estilo de vida de una. Después, estos pacientes se van a evaluar cada 3 o cada 6 meses y se le va a pedir la hemoglobina glicosilada y todas esas cosas. Pero el control del paciente con diabetes se hace principalmente con la hemoglobina glicosilada. Entonces nosotros vemos a ese paciente a los 3 meses y puede que este cumpla las metas o no cumpla las metas. Si no cumple las metas, es decir, que la hemoglobina glicosilada está más arriba de lo que debería, debemos no solamente conformarnos con la metformina y los cambios de estilo de vida, sino que le debemos añadir otro medicamento al paciente. Pero esto siempre va a ser lo de base. Esto nosotros nunca le debemos quitar ni la metformina ni los cambios de estilo de vida. Siempre van a estar ahí y los otros medicamentos que van a venir a continuación se le van a añadir. O sea, es una terapia aditiva. Bueno, entonces vamos a ver. Y la metformina solamente, o sea, siempre se va a dar. ¿Cuál es la única razón por la que no se va a dar la metformina? Que sea demasiado intolerada por el paciente o que esté contraindicada. Por ejemplo, en pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros por minuto, no se les recomienda la metformina. Entonces a esos pacientes no se les puede dar la metformina, y se le dan otro tipo de medicamentos. Bueno, la intolerancia a la metformina se da más que todo, es una intolerancia gastrointestinal, que es porque los pacientes de pronto no comen no se toman la metformina con los alimentos y se la toman en ayunas, pero este medicamento debe ser tomado con alimentos siempre para mitigar esa intolerancia a la metformina. Bueno, entonces tenemos el paciente con metformina y cambio de estilo de vida que no alcanzó los goals, los targets del proceso del tratamiento. Entonces lo que vamos a hacer es ver si el paciente tiene o no eventos cardiovasculares como la enfermedad cardiovascular aterosclerótica o de pronto si tiene enfermedad renal crónica. Entonces, si tiene predominantemente la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, le vamos a dar principalmente un análogo del receptor GLP-1 que tenga un beneficio cardiovascular comprobado. Si este no está disponible por alguna razón o de pronto el paciente no quiere una terapia inyectable porque estos medicamentos son inyectables, entonces le podemos dar un inhibidor de la SGLT2 que tenga también beneficio cardiovascular. Si después de los 3 meses, de otros 3 meses, vemos y el paciente la metformina con los cambios de estilo de vida y el GLP-1 o con el inhibidor de SGLT2 todavía no cumple las metas, entonces se le va a añadir. Si comenzamos con GLP-1, entonces le añadimos un inhibidor de SGLT2. Y si comenzamos con ese inhibidor de SGLT2, le añadimos un agonista del receptor de GLP-1. Entonces ya tenemos 3 medicamentos. Tenemos la metformina, hasta aquí vamos a tener 3 medicamentos. La metformina, el agonista de GLP-1, del receptor de GLP-1 y los inhibidores de SGLT2. Va a ser una terapia triple porque el paciente no está alcanzando metas. O si no está disponible alguno de estos dos, cuando la terapia triple, entonces le podemos añadir pronto un inhibidor de la DPP4, pero estos inhibidores de la DPP4 nunca se deben dar con los agonistas del receptor de GLP-1. ¿Por qué? Porque estos actúan en la misma vía. Porque la DPP4 es una enzima que va a hidrolizar a moléculas como la GLP-1. Entonces van a actuar en la misma vía y lo que va a hacer, o sea, no es que van a actuar como que yo le pongo un análogo de GLP-1 y un inhibidor de P4
para que sea mejor el efecto. No, esto no pasa, o sea, sino que es aumentar los efectos de los efectos adversos de estos medicamentos, y no va a ser ninguna terapia, o sea, no va a bajarle más la hemoglobina glicosilada o la glucemia al paciente. Entonces no se deben poner juntos. También puede recomendarse las insulinas basales, las tiazos, que estas no se recomiendan mucho, no se usan para nada, o sea, no se usan casi nunca, y las sulfonilureas. Pero principalmente primero tenemos los agonistas de GLP-1, y si no tenemos esto, los inhibidores de SGLT2, y si estos no funcionan, entonces se le añaden uno al otro. Entonces, esto es cuando tenemos una enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Ahora, si el paciente tiene predominantemente falla cardíaca o enfermedad renal crónica, lo que le vamos a dar de primera línea, o sea, de segunda línea, añadiéndole la metformina, es un inhibidor de SGLT2. Ya, porque aquí comenzamos con agonista de receptor de GLP-1, aquí vamos a comenzar con un inhibidor de la SGLT2. ¿Estos por qué van a servir en la falla cardíaca? Pues porque el SGLT2 es un receptor que está en el túbulo contorneado proximal de la nefrona, y lo que se va a encargar es de reabsorber el 90% de la glucosa que se filtra en el glomérulo. Entonces, al no reabsorberse el 90% de esa glucosa que llega al túbulo contorneado distal, entonces se va a ir toda esa glucosa y no va a quedar en sangre, por lo que va a disminuir pues la glucemia, pero esto lo hace moderadamente. Y como la glucosa es un osmol activo, entonces lo que se hace es que se va a llevar más agua consigo y va a disminuir el volumen plasmático. Al disminuir el volumen plasmático, entonces también vamos a disminuir la precarga, y si el paciente tiene una falla cardíaca, entonces esto le puede ayudar. Además, también estos inhibidores de SGLT2 tienen un efecto benéfico sobre el endotelio, y esto lo que va a hacer es que vaya una vasodilatación. Y esta vasodilatación va a ayudar a que se disminuya la poscarga. Y al disminuir la poscarga también estamos contribuyendo a la falla cardíaca, a una mejora en la falla cardíaca. Y hay otros mecanismos más, pero estos son los principales. Bueno, entonces sí, primero le añadimos los inhibidores de SGLT2 a la metformina y los cambios de estilo de vida. Si estos no están disponibles, entonces le añadimos un agonista de GLP-1. Y si no logra metas con este tratamiento de metformina más SGLT1, inhibidor de SGLT2, perdón, o metformina más un agonista de receptor de GLP-1, entonces le vamos a añadir otro medicamento. Entonces, si comenzamos con este, le vamos a añadir este, y si comenzamos con este, entonces ahora le vamos a añadir este. En la falla cardíaca, nunca le vamos a dar las tiazos. Estas están totalmente contraindicadas porque pueden empeorar la falla cardíaca. Entonces, el único medicamento que nunca vamos a considerar en la falla cardíaca. También podemos agregarle otros medicamentos como los inhibidores de la DPP4, pero ya dijimos que no cuando ya el paciente viene con una terapia con agonista de receptor de GLP-1. También le podemos añadir insulinas basales o las sulfonilureas, pero principalmente esta y esta. Bueno, entonces, si el paciente no tiene ninguna enfermedad cardiovascular, no tiene ni enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ni tiene falla renal, si enfermedad renal crónica o no tiene falla cardíaca, entonces vamos a considerarle otros factores. Lo primero que vamos a ver es si el paciente tiene riesgo de tener hipoglucemia. ¿Quiénes son estos pacientes que tienen riesgo de tener hipoglucemia? Los pacientes mayores de 75 años, los pacientes que tienen enfermedad hepática, enfermedad renal, otras enfermedades cardiovasculares, pacientes que tienen alteraciones psiquiátricas, pacientes que son diabéticos hace más de 10 años, que tienen polifarmacia,
o que están tomando otros medicamentos para la diabetes. Estos son los pacientes que tienen un alto riesgo de hipoglucemia. Entonces, cuál va a ser los medicamentos que nosotros podemos considerar si el paciente no llega a metas con la metformina y los cambios de estilo de vida en esta ocasión? Pues podemos considerar principalmente los inhibidores de la DPP4. También podemos ponerle un agonista de la GLP-1 o un inhibidor de la SGLT2 o las tiazos que digamos que no se usan prácticamente. Bueno, si con la metformina y los cambios de estilo de vida y los inhibidores de la DPP4 no logra metas, entonces le vamos a añadir o un inhibidor de la SGLT2 o tiazos, pero sabemos que estas no se usan. Y vemos que entre las opciones que le podemos añadir a la de inhibidor de DPP4 nunca va a estar un agonista de la GLP-1, porque ya dijimos que como actúan en la misma vía, el efecto no va a ser aditivo, sino que va a aumentar los efectos adversos. Entonces lo mismo, entonces si no le hemos añadido esta, entonces le podemos añadir un agonista de la GLP-1 y le podemos añadir inhibidor de la SGLT2. Si tenemos un inhibidor de la SGLT2, le podemos añadir un agonista del receptor de GLP-1 o un inhibidor de la DPP4. Si todavía con esto no logra las metas con estas tres, con la metformina, con una de estas y con una de estas, entonces lo que le vamos a hacer es que le podemos añadir una sulfonilurea o una insulina basal. Pero estas, como tienen mucho riesgo de hipoglucemia, se van a usar con mucho cuidado en estos pacientes. Y lo que vamos a hacer es que vamos a coger la sulfonilurea que tenga menor riesgo de hipoglucemia. Todas las sulfonilureas van a tener riesgo de hipoglucemia, pero en estos casos extremos que no funcione nada, entonces le podemos añadir una sulfonilurea que tenga, la que tenga el menor riesgo. O también la insulina basal que tenga el menor riesgo de hipoglucemia. Y se debe tener mucho cuidado con estos pacientes para que no progresen a hipoglucemia. Bueno, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es el hecho de que si el paciente necesita minimizar su pérdida de peso o si el paciente necesitamos potenciarle esta pérdida de peso porque está muy obeso. Entonces, ¿qué medicamentos le vamos a recomendar en esta ocasión? Pues principalmente podemos darle un agonista de receptor de GLP-1 o un inhibidor de SGLT2. Cualquiera de los dos son eficaces para la pérdida de peso. Si no queremos que el paciente pierda peso, pues claramente vamos a evitar lo más posible estos medicamentos. Si no alcanza metas con el agonista receptor de GLP-1, le añadimos un SGLT2, un inhibidor de SGLT2, y si no alcanza metas con un inhibidor de SGLT2, le añadimos un agonista receptor de GLP-1. Si todavía con esos tres medicamentos, metformina, inhibidor de SGLT2 y con los agonistas del receptor de GLP-1, entonces vamos a añadirle otro medicamento de los que ya tenemos. Una sulfonilurea o insulinas basales principalmente. Y porque los DPP4 hacemos que no se pueden agregar con los agonistas del receptor de GLP-1. Por último, tenemos algo muy importante que hay que tener en cuenta para los pacientes, que es el costo de los medicamentos. Porque medicamentos como los agonistas del receptor de GLP-1 son muy costosos, y al igual que los inhibidores de la DPP4 son muy costosos. Entonces hay pacientes que no pueden costear estos medicamentos, y para poder garantizar una adherencia al tratamiento debemos también acomodarnos al poder de adquisición que tengan los pacientes. Entonces, ¿cuáles van a ser los medicamentos más asequibles para los pacientes? La metformina es uno de ellos. Además que es muy eficaz y es muy efectivo con su acción. También es barato. Otros medicamentos baratos que tenemos son las sulfonilureas. Estos no los vamos a tener en cuenta, casi no se usan, pero también son de fácil acceso. Pero principalmente las sulfonilureas, que son muy asequibles.
Estas tienen un alto riesgo de hipoglucemia, así que cuando se van a dar se debe educar muy bien al paciente, decirle que debe comer en las horas establecidas, etc. Si no alcanza el objetivo de la hemoglobina glicosilada, entonces le podemos añadir una insulina, una terapia con insulina, pero debemos tener en cuenta siempre el costo. Es decir, que entonces tenemos que coger la insulina que sea más barata, que esté en el mercado la más barata, o sea, claro que sea efectiva, pero que también tenga el beneficio del costo. Y también podemos considerar los inhibidores de la DPP4 o los inhibidores de la SGLT2 que tengan el menor precio de adquisición.